Muchas gracias y doy la palabra otra vez a la doctora Velasco. Muchas gracias, doctor Barroso. Me gustaría dar paso a una mesa redonda donde pudiéramos un poquito compartir la experiencia con el uso de los videoendoscopios desechables y en esta época, sobre todo de pandemia, de COVID. Es una mesa en la que hemos preparado un caso clínico, cada uno más o menos, o dos, depende de lo que nos dé tiempo. Y les invito a la audiencia, por favor, a utilizar el correo de la web para poder formular sus preguntas sobre los casos clínicos o lo que se ha expuesto hasta ahora, o cualquier duda sobre la práctica clínica de la disfagia en COVID y con el videoendoscopio que ustedes puedan tener. Doy paso a la doctora Díaz, que nos va a explicar un caso de su experiencia. Bueno, el caso clínico, no voy a intentar no ser muy intensa, muy pesada. Es un paciente os voy a hacer un pequeño resumen rápido. Es un señor joven, 57 años, que ingresa realmente por un proceso infeccioso en el contexto de una valvulopatía, donde hace una endocarditis. Y bueno, pues es un señor que se lleva muchos meses y mucho tiempo ingresado desde verano. Empieza el 2 de agosto de 2020 con un par de ingresos y acaba en nuestro centro, donde al final, bueno, pues se complica desde verano hasta diciembre, que es dado de alta, con un shock mixto, cardiogénico séptico, hizo daño renal, fibrilación auricular, necesitó una intubación con traqueostomía y una decanulación lenta entre septiembre hasta octubre. Evidentemente, con tanto ingreso o tanto tiempo de ingreso, hizo una sobreinfección con una Klebsiella neumonía y por tanto pues se nos quedó en aislamiento. Es un señor con una polineuropatía del enfermo crítico y en aislamiento. Entonces es un paciente en el que, al plantearnos la necesidad por no conseguirse en la UCI el poder comenzar la tolerancia oral, pues la valoración de la deglución se planteó pues con un fibroendoscopio desechable. El uso habitualmente en UCI, pues en los últimos tiempos por parte nuestra ya está siendo este sistema, pero es verdad que ante un multiresistente, pues el usar un fibroendoscopio reutilizable, que tuviéramos que estar pues volviéndolo a limpiar y todo lo que ha estado comentando el doctor Barroso, pues evidentemente es mucho más tedioso, mucho más complicado. Nosotros no tenemos dos fibroendoscopios, tenemos uno, y entonces, bueno, pues en el momento que lo mandamos a limpiar se nos quedó sin poder usar el aparato habitualmente un par de días. Entonces, bueno, ante pacientes donde tengamos esta situación, pues ya estamos usando el sistema desechable. Y la verdad, bueno, tampoco voy a presentar algunos de los vídeos. Este es la primera evaluación del paciente en UCI. Y bueno, ahí os pongo la fecha. No tengo todas las evaluaciones porque lo que hemos ido haciendo son reevaluaciones a medida que el paciente iba avanzando. Y es un paciente que en el contexto de la polineuropatía, pues es que no activaba el reflejo deglutorio, tenía muchas secreciones. Inicialmente, como veis ahí, estaba casi recién destetado, teníamos una lesión en cuerda vocal izquierda, hemorrágica, muy pequeñita. Y es un paciente que bueno, pues eliminaba con dificultad sus propias secreciones y que las aspiraba. Y que su reflejo deglutorio pues estaba bastante dificultado, aún con maniobras de sobreesfuerzo.
luego pasó a planta y estuvimos trabajando y hemos estado trabajando con él, incluso con el IOPI, en trabajo en lo que es la fuerza lingual, porque la base lingual la tenía bastante débil. Y bueno, hemos ido mejorando. Inicialmente, bueno, lo hemos tenido con sonda nasogástrica hasta prácticamente enero. Aquí es todavía ingresado, ahí lo que veis es una natillita que se queda siempre todo muy acumulado en vallécula, y porque no conseguía el pobre terminar de limpiar. Y está ahí en el lado izquierdo, veis el sello verofaríngeo. Y ya, pues últimamente, de las últimas veces que hemos hecho evaluación de este paciente, bueno, pues a ver si sale el vídeo. Pues un paciente que ya, bueno, a nivel de secreciones, como veis, es un paciente, ahí ya es que había hecho una ingesta previa, tenía restos. Es un paciente que ha conseguido eliminar con el trabajo de la musculatura expiratoria lo que son las secreciones, las elimina además bastante bien. Y bueno, el reflejo de gluturio aparece de forma más efectiva y con muchos menos restos. Y como os he dicho desde el principio, la verdad que las imágenes, todas son imágenes hechas con videoendoscopio desechable con bastante buena calidad. La imagen que estáis viendo azul es una galleta María. Ya por fin conseguimos que el hombre, bueno, pues masticara y tomara algo un poquito más sólido. Y aunque deja su restillo, pero no son, bueno, el éxtasis que tenía inicialmente cuando comenzamos con él. Lo maneja de forma mucho más segura y mucho más eficaz. Solo quería comentaros eso, ¿no? Cómo el hacer un seguimiento del paciente con una Klebsiella multiresistente, la posibilidad de hacer un abordaje bastante eficaz en pacientes complicados como estos. Nada más. Doctora Velasco. Sí, muchas gracias, Paola. A ver, ahora. Estaba revisando un poquito la web a ver si alguien tenía alguna pregunta o algún comentario sobre el caso. A mí me gustaría saber, en estos casos así con infecciones tan importantes, aunque no sean COVID, si el videoendoscopio os supone una ventaja adicional respecto al fibroendoscopio, diríamos, reutilizable, porque quizás son pacientes que no hace falta que estén ingresados, o sí. ¿Cómo utilizáis el fibroendoscopio? ¿Cómo eliges tú el utilizar un videoendoscopio desechable en estos pacientes? ¿Revisas la historia clínica? ¿Te informan de la infección? ¿Eliges tú sobre la marcha según cómo ves el paciente? Cuéntanos un poquito cómo haces la elección de un fibroendoscopio reutilizable o un videoendoscopio desechable. Habitualmente hacemos una revisión previa del caso. Yo antes de subir a evaluar un paciente he entrado en la historia y he visto cuál es la patología. En general, habitualmente el hecho de que esté en aislamiento de contacto por un multiresistente hay una alerta, ¿no? Generalmente, o no en todos los casos, pero sí es verdad que me gusta pasarme a ver el paciente y hacer una evaluación clínica inicial. No siempre, a veces sí, pero no siempre voy con el fibroendoscopio debajo del brazo. Me voy primero a ver el paciente y decido si es muy imprescindible, según la situación clínica, el hacer la prueba instrumental.
es un poco la selección. El hecho, como que estábamos comentando, el reutilizable, el problema es el transporte, el problema es la limpieza después cuando te tienes que volver con el fibroendoscopio, porque yo me lo tengo que llevar de vuelta a mi servicio y lo tengo que llevar en una bolsa en algún sitio para poder llegar hasta el líquido de limpieza, y luego además con multiresistente, pues lo vas a tener que mandar de todas maneras a que hagan una limpieza a fondo. Y yo nada más que tengo uno, yo no tengo el reutilizable, no tengo varios, entonces la limpieza no me la hacen en la misma mañana, me la hacen generalmente 48 horas y entonces, bueno, pues ante la dificultad después de acceder a una prueba que voy a necesitar para otro paciente, si es muy imprescindible y es un paciente de estas características, evidentemente la decisión está clara. Voy a usar un desechable. Muy bien, pues como son ya las 5:56, vamos a presentar otro caso clínico. En este caso lo presento yo, pero lo voy a hacer muy rapidito para que dé tiempo a comentarios que puedan tener la audiencia. Y les voy a presentar un paciente de 44 años que en marzo del 2020, el inicio de la pandemia, ingresó en el Hospital Vallebrón por una neumonía. En un par de días desencadenó una insuficiencia respiratoria muy grave. Se hicieron las pruebas, los test de COVID y era COVID positivo, y ante el empeoramiento clínico se tuvo que intubar y posteriormente volver a reintubar por un Wenning dificultoso, es decir, que a pesar de que el paciente iba mejorando, el estado clínico costaba mucho el desintubarlo y restablecer una respiración de manera autónoma. Finalmente, el 1 de abril, estando en semicríticos ingresado, fue extubado finalmente, llevaba una sonda nasogástrica de alimentación y era un paciente que se autorretiraba las vías de alimentación con una cierta frecuencia. Estaba agitado, estaba muy inquieto, como muchos de estos pacientes COVID que pasan incluso por fases de delirium, y se hizo una prueba clínica de inicio de alimentación oral que fracasó porque el paciente tosía. Tenía tos por la neumonía y por el cuadro respiratorio y muchas secreciones, y además en el intento de alimentación también presentó tos, de manera que bueno, pues había ahí una duda clínica, a pesar de que era portador de oxigenoterapia. Cuando lo vimos nosotros el día 6 de abril, que nos interconsultaron, el paciente estaba alerta, pero no fonaba, no conseguía emitir voz, aunque podía responder órdenes verbales pues de manera gestual y con la cabeza, y podía participar en la exploración. Entonces hicimos una fibroendoscopia, todavía no estaba negativizado el COVID, y ante esta duda clínica de si realmente pues, la tos era debida a la alimentación o debida a la infección y por qué el paciente no fonaba, hicimos una fibroendoscopia de la deglución, que es el vídeo que les muestro en este momento. Lo que vemos en este paciente, lo que vimos es que tenía secreciones abundantes, tuvimos que aspirarlo antes de hacer la exploración, tosía de manera continua, muy frecuente, y la exploración fue un poquito difícil porque tenía una hiperreactividad faríngea. Llamaba la atención que había una inmovilidad de las cuerdas vocales, como pueden ver aquí en posición paramedial. Las cuerdas están atróficas, con una inmovilidad bilateral de ambos aritenoides, que justificaban que el paciente pues, no pudiera fonar. Le dimos una textura pudding, que es esto así oscuro que ven ustedes en la imagen. Deja un poquito de restos en vallécula, se mezclan un poquito con las secreciones, pero el paciente pudo deglutirlo. Bueno, disculpen esos saltos del vídeo, no sé qué pasa. El paciente pudo deglutirlo con seguridad, no vimos signos de aspiración, pero sí que se veía pues, un resto que pueden ustedes ver aquí en el seno piriforme derecho y en alguno de los bolos en vallécula también. Precisamente porque nuestro objetivo era saber si el paciente podía comer por vía oral o no. En este momento se había arrancado la sonda por enésima vez.
entonces no probamos ni líquidos ni néctar, porque como digo, no tenía una buena gestión de las secreciones y además con una parálisis de ambos repliegues vocales en posición paramedial, pues nos parecía que los líquidos o los semilíquidos siempre iban a ser de riesgo en este paciente hasta que no tuviera una buena función laríngea. Se instauró en ese momento una recomendación dietética de dieta y líquidos espesados a textura pudding e iniciamos tratamiento logopédico para trabajar la tonicidad laringea, la fonación, el control de las secreciones y un entrenamiento en maniobra supraglótica, porque era un paciente pues, muy joven que tenía capacidad de aprendizaje. En mayo del 2020, un poco más de un mes, hicimos una reevaluación, el paciente había mejorado, ya se había negativizado el COVID, ya lo pudimos ver en consulta externa, la voz estaba soplada, pero con mayor volumen, había estado haciendo, una vez del alta hospitalaria, había estado haciendo tratamiento por vía telemática y era capaz de hacer fonaciones cortas pero funcionales. Ya se habían introducido el resto de texturas y el paciente no explicaba problemas de la deglución. Y en este caso no hicimos una fibroendoscopia, sino que hicimos una estroboscopia laringea para ver cuál era la función laringea, sobre todo por la parálisis. Entonces, como pueden ver, la cuerda vocal derecha sigue en una posición paramedial, el aritenoides de ese lado está pseudoluxado, que era algo que no se veía en la FIS inicial, porque era todo muy reciente y probablemente la articulación no estaba edematosa. Y la cuerda vocal izquierda se había recuperado la movilidad. Por esto la compensación en la fonación y el cierre glótico era corto, pero posible, aunque con una vibración todavía asíncrona, pero con una voz pues ya mucho mejor. No he incluido la evaluación final porque es una evaluación de voz y estamos hablando esencialmente de deglución y de fibroendoscopia, pero es un paciente que en junio había recuperado su timbre de voz, aunque la cuerda vocal derecha seguía inmóvil en esa misma posición. He traído este caso fundamentalmente para que vean que además de la deglución, la fibroendoscopia también nos permite diagnosticar alteraciones laringias que tienen muchos de estos pacientes ingresados en UCI, intubados durante tiempo largo, con traqueostomía o con posiciones prono, en las que hay riesgo de lesión laringea. Y estamos encontrando, como muchos otros especialistas de otros países, pacientes que tienen este tipo de lesiones. Les recuerdo a ustedes, antes de pasar otra vez a mis compañeros, que pueden formular preguntas, las que deseen, sobre los casos clínicos o sobre nuestra experiencia, etc. Antes de pasar al doctor Barroso, si me permiten, voy a revisar alguna pregunta. Hay una persona, bueno, pueden contestar tanto la doctora Díaz como el doctor Barroso igual, o yo misma. Ángela pregunta si este aparato también puede evaluar tráquea, ya que lo que se está viendo en este tiempo COVID son estenosis traqueales, y hasta qué distancia puede evaluar. Bueno, yo, si me permiten, contesto yo la primera. En principio tiene una longitud, como ha explicado el doctor Barroso, igual que un fibroendoscopio convencional, de manera que en principio, si es explorable la tráquea y la glotis es permeable, se puede descender a tráquea y evaluarlo. Pero, por lo que yo sé, este monitor AMBU también tiene, además del rinofibroscopio, también tiene un dispositivo de broncoscopia que utilizan los intensivistas y los especialistas en neumología y en cirugía torácica. De manera que hay un fibroendoscopio, bueno, un broncoscopio específico, creo que es más largo, para explorar específicamente tráquea y bronquios. No sé, doctora Díaz y doctor Barroso, si tenéis algo que añadir.
Exactamente, es la misma opinión. En principio, hombre, puedes entrar, la longitud está limitada hasta donde llegas, ¿no? Igual que haces con la fibroendoscopia, pero que existe un sistema específico de la empresa para hacer un estudio más profundo, ¿no? También Ángela pregunta si en caso de pacientes con disfagia sugerimos que se guarde el aparato para el seguimiento del paciente, ¿usamos el mismo o usa otro? ¿Quieres comentar tú, doctora? Yo en mi caso no me quedo con el aparato, en principio lo estoy usando fundamentalmente en pacientes colonizados y es de usar y tirar. No suelo hacer una exploración al día siguiente, de todas maneras. Sí, nosotros tampoco. Son dispositivos diseñados precisamente para que lo que es el videoendoscopio sea de usar y tirar. Lo que sí que se reutiliza es el monitor. Pero, por ejemplo, nosotros en nuestro caso, que cuando entramos en una habitación de un paciente COVID, lo que hacemos es una limpieza con toallitas especiales y para superficies antes de salir de la habitación de todo el dispositivo. Tiramos el fibroendoscopio flexible y el monitor y el resto de instrumental que se pueda reutilizar lo limpiamos bien con un desinfectante específico antes de salir de la habitación. Volvemos a limpiarlo otra vez con el desinfectante cuando ya estamos en la zona de control de enfermería o así, y entonces luego después lo podemos volver a reutilizar en otro paciente, pero solo el monitor, nunca el fibroendoscopio desechable, está diseñado para tirarlo. Da pena, es verdad, porque parece que, bueno, que no estamos en la era de tirar, pero está diseñado para esto. Vale, voy a dar paso al doctor Barroso antes de contestar el resto de preguntas, si les parece, porque hay alguna pregunta que es alusoria al tema de los casos clínicos que nos va a presentar el doctor Barroso. Cuando quieras, por favor. Bien, yo voy a ser bastante breve porque vamos un poquito justos de tiempo. El tema que me tocaba a mí hablar era fundamentalmente el uso de los fibroendoscopios o de los endoscopios desechables en la UCI. Desde hace un tiempo sí que nosotros tendemos a usar videoendoscopios desechables en UCI pediátrica porque intentamos evitar en la medida de lo posible las infecciones cruzadas. Aquí les pongo casos en los que nosotros hemos trabajado, una niña de 9 años con una meningoencefalitis por citomegalovirus, en los que se nos solicitaba una valoración de la deglución, otro niño de 6 años que tras una cirugía cardíaca y con muchas horas de intubación tenía disfonía y querían saber si había algún problema y evaluar la deglución, niña de 6 años con neumonías por aspiración de repetición con una tetraparesia espástica en la que evidentemente querían saber si tenía algún problema deglutorio, niña de 5 años que tras cirugía cervical en un Chiari 1.5 querían valorar voz y deglución. En general, todo este tipo de problemas sí que es verdad que estamos encontrándonos que son cada vez más frecuentes en la UBI, sobre todo en la UBI pediátrica, y nosotros lo que intentamos es evitar el uso del fibroendoscopio reutilizable porque para mí la verdad es que los niños en general son mucho más vulnerables que los adultos. Entonces, para evitar infecciones cruzadas y como no siempre, aunque la realidad es que siempre vienen bastante bien esterilizados los aparatos, pero para asegurarnos mucho más la posibilidad de generar infecciones cruzadas, como comentamos antes, pues intentamos utilizar siempre o casi siempre el endoscopio desechable en la UCI pediátrica. Voy a poner un vídeo de una valoración de un niño, aunque no es de muy buena calidad, con un endoscopio de estos AMBU, y realmente los vídeos son como son, quiero decir, no ponemos vídeos bonitos de esos que se llevan a los congresos, sino un vídeo de lo que es la realidad del día a día, donde uno entra y no siempre ve fantasía, sino que lo que ve muchas veces es secreciones, malas degluciones. Este es el niño de la cirugía cardíaca que nos pedía una valoración de la voz y de la deglución, porque había estado intubado.
Y fíjense la posibilidad que tenemos de entrar y ¿dónde estamos? Estamos hablando de un niño pequeño, no estamos hablando de un adulto, que muchas veces da la sensación de que tiene 2 nódulos aquí, pero precisamente para asegurarnos que a veces hay nódulos traumáticos por las intubaciones, pero para asegurarnos aún más nos metemos un poquito más adentro, como vamos a ver ahora, porque el moco sabemos que es muy engañoso. Y aquí tenemos la posibilidad de ver cómo las cuerdas vocales están rectas, evidentemente un poquito hematosas, pero tampoco mucho, pero no hay ninguna lesión nodular ni ninguna paresia o parálisis que pudiéramos sospechar después de una intubación prolongada. Bien, y para no robar más tiempo, pues aquí termino. Bueno, muchas gracias, doctor Barroso, por compartir tu experiencia. Justo había una persona, Inés, que preguntaba de la experiencia del uso de fibroendoscopia en pediatría para el diagnóstico de la disfagia. Además de tu experiencia para valoración de la laringe o de la voz en los niños, ¿vosotros hacéis también exploraciones de FIS en pediatría para la disfagia? Sí, en general, hombre, no son tan frecuentes como las de los adultos, pero sí que en muchas ocasiones nos vienen derivados pacientes del servicio de gastroenterología o de nutrición infantil para evaluar pacientes con problemas de disfagia. A veces son problemas de disfagia y a veces no son tan claros problemas de disfagia, sino que son aversión a determinados alimentos. Mezclan un poco una situación y otra, pero sí que es verdad que cada vez más solicitan la valoración de niños con problemas de disfagia. Doctora Díaz, ¿tú tienes experiencia en FIS de disfagia en niños? Sí, la experiencia es similar a lo que dice el doctor Barroso. No se hace con tanta frecuencia porque la tolerancia al fibroendoscopio no es igual que en el adulto, pero sí, la uso en niños un poquito más grandecitos, más colaboradores, a lo mejor pues, a partir de los 7 o 8 años, y en los más chiquititos, pues dependiendo, hay de 3 años, incluso bebés, en la neonato hemos tenido que hacer en algún caso por sospecha de una aspiración durante la lactancia, ¿no? Pero no son los más frecuentes, no es lo más frecuente por la dificultad de la colaboración del pequeñín. Pero son útiles, yo creo que sí, que si el niño aguanta y los papás ayudan, porque ellos mismos se ponen muy nerviosos y ponen nervioso al niño, si ayudan es muy útil. Bueno, vamos un poquito sobrepasados de tiempo, pero hay un par de preguntas. Hay una persona, Hernando, que pregunta si hay algún riesgo de efecto adverso en la utilización del AMBU a nivel de consultorio privado del médico. A ver, yo creo que a nivel de una consulta privada, el riesgo que tiene el uso es igual que cualquier endoscopio flexible que te puede pasar en la consulta privada o en una consulta de un hospital. Creo que el riesgo es el mismo. Es decir, si te pasas un poco más de la rosca, le pueden dar náuseas al paciente, te puede vomitar, pero a partir de ahí, el uso normal no tiene por qué tener ningún riesgo, yo creo. Otra cosa es la seguridad, que tú quieras hacer exploración de deglución en una consulta privada en la que no dispongas de una buena aspiración y de oxígeno a mano por si acaso. Y a veces de un buen intensivista cerca, porque no es la primera vez que alguno se nos pone más que colorado tirando a morado. Entonces, hay que estar en una situación en la que uno sepa qué tipo de paciente tiene y hasta dónde puede llegar. Es decir, yo no entraría con la misma intensidad exploratoria en una consulta privada que en una consulta hospitalaria. No sé si estáis de acuerdo. Sí, yo lo único que añadiría que este riesgo no lo tiene el dispositivo AMBU en sí mismo, por el hecho de ser un desechable. Lo tiene cualquier fibroendoscopia
de la deglución en un paciente que tiene riesgo de broncoaspirar y que, bueno, y que necesitamos hacer ese diagnóstico y que no siempre va a broncoaspirar un poquito, sino que puede que haga una broncoaspiración importante y necesitamos poder aspirar a ese paciente o poderlo reanimar. Ese es un poco el inconveniente de la fibroendoscopia de la deglución en una consulta privada, no el dispositivo AMBU o otro desechable, es decir, no va ligado al uso del desechable, entiendo yo, ¿eh? Totalmente de acuerdo, vaya, lo importante no es el dispositivo en sí que te va a ofrecer la ayuda en tu exploración, sino el clínico que sepa lo que está haciendo, ¿no? El riesgo fundamentalmente. Cuando habla de pistas, sí, por ejemplo, con el uso de un fibroendoscopio, ya sea desechable o no, evidentemente va a depender de las características de la mucosa del paciente y de cómo tú entres, ¿no? Y lo habilidoso que tú seas con el fibroendoscopio o el videoendoscopio. Sí. Y hay cosas que dependen de ti, ¿no? Del aparato en sí. Bueno, como ya son las 18:16, una última pregunta, si respondemos rapidito. Gabriel pregunta qué hacer para visualizar una posible fístula en pacientes con traqueostomía esófago-traqueal. Muchas gracias, dice. Entonces, bueno, yo creo que una fístula en principio se podría explorar con el broncoscopio, que es otro tipo de dispositivo que también se acopla a este tipo de monitor, y por un especialista, pues o un cirujano torácico o un especialista en UCI o un otorrino bueno, pues que tengan una capacidad diagnóstica de esa fístula. No sé si son los mejores dispositivos para explorarlo porque no es mi experiencia para nada y mi ignorancia es mayor que la que pregunta Gabriel. Por lo tanto, no sé si soy capaz de responderle, pero lo que sí que sé es que a este monitor se puede acoplar un broncoscopio que quizá pueda explorarlo. No lo sé los demás compañeros, doctora Díaz y doctor Barroso, si tenéis otra opinión. No, la misma. En nuestro medio ese tipo de fístulas normalmente las visualiza o las diagnostica el otorrino. Y normalmente lo que dices tú, con un aparato que tenga mucha mayor longitud para poder entrar y tener mejor visión. Yo no tengo experiencia sobre esto. Y en un momento dado con un estudio radiológico con contraste, ¿no? Porque el esófago, la idea es buscar el punto de paso, entonces, o bien con un estudio endoscópico o bien con un estudio radiológico, ¿no? Pero nosotros con el nasovideoendoscopio no llegas a esa zona, o a no ser que esté muy alto, ¿no? La verdad, yo no tengo experiencia tampoco. Bueno, pues si les parece, como nos hemos pasado ya un poquito del tiempo, doy las gracias a todas las personas que nos han seguido en este webinar, especialmente a mis compañeros, doctor Barroso, doctora Díaz, por su generosidad al transmitirnos su experiencia, y a todo el equipo de AMBU que nos han dado soporte en esta charla. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias.